dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, mis queridos hermanos. Esta palabra quería compartir con el pueblo del Señor. Gloria a Dios. Como decía, agradecido a Dios porque Él es fiel y su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. Esto es un compromiso tremendo delante del pueblo de Dios, delante de Dios primeramente y delante del pueblo. Pero Dios así lo quiso. Tenemos que ser obedientes, obedecer la palabra del Señor. La verdad que ayer fue un culto tremendo, poderoso, que Dios hizo grandes cosas en mi vida. Y yo creo que esta noche también lo va a hacer con tu vida, a través de su palabra, porque su palabra tiene poder. Y qué historia tremenda, ¿no? Donde yo quiero contar un poco también de mi testimonio, algo quiero, porque por ahí hay personas que no me conocen o no la han escuchado todavía, algunos sí. Y luego vamos a meternos en esa historia. Bendito Dios. Yo quizás tuve una infancia difícil, una vida muy difícil, porque de niños mis padres se separaron, sufrí esa separación. Después me crié con la mitad de mi etapa, digamos, con mi abuela y otra mitad con mi mamá y mi padrastro. Entonces, en la etapa donde me quedé con mi abuela, ella tenía, su esposo era el problema del alcohol y tenía esos, así, sabemos que antes era complicado, las personas, aquel que tuvo, ¿no?, esa vida debe entender, porque cuando mi abuelo tomaba, estaba ebrio, nosotros ya nos preparamos ahí con algo para salir para el monte, porque ahí no quedaba nadie, solamente él. Y así cosas. Después fui creciendo. También conocí al Señor cuando Él falleció, a través de mi abuela, que ella se acercó a la iglesia, se refugió ahí, quedó viuda, una mujer luchadora, una mujer que supo salir hacia adelante en su vida, crió varios nietos después de mí, y bueno, luchando, y ahí conocí al Señor. También en ese interín donde estaba en los caminos del Señor, me gozaba, así como de niños, chicos, era chico todavía, niño, y gloria a Dios. El Señor colocó en mí, a veces nosotros pasamos dificultades, y ayer el Señor hizo grande obra en mi vida. Algo que yo sé que Dios algo quiere hacer en esta noche. Algo que estaba ahí durante mucho tiempo, muchos años, en mi vida. El Señor, a través de su palabra, ayer me sanó mi alma, me limpió, me sentí libre, me gozaba en la presencia del Señor, porque le permitía a Él que Él haga conmigo lo que quiera, y le dije: Señor, si tú me limpias, si tú me das esa oportunidad, yo mañana voy a hablar tu palabra. Y sentí el abrazo de papá, sentí el abrazo, esa sinceridad conmigo mismo. En ese interín de niño íbamos a la iglesia, nos gozábamos, los cultos
no era como antes. Antes era la iglesia, era de tierra, de carpa, lo que sea, la gente se iba igual, estaba. Pero también en ese interín yo también fui abusado sexualmente, y es tremendo. Aleluya. ¿Cómo duele eso que uno lleva dentro, digamos? Y lo más doloroso que fue una persona, digamos, una mujer que estaba dentro de la iglesia. Y fue tan loco, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo un hombre? Sí, también puede ser abusado sexualmente, verbalmente, de muchas formas de uno ser abusado. Y eso también no quería saber nada de Dios. Fui creciendo, después me aparté y empecé a consumir más que yo veía a los chicos poner en la escuela. Yo firmaba mi libreta, no tenía a mis padres ahí. Yo era el que mi abuela no sabía leer, no sabía escribir, y a veces eso me costaba ver los niños con sus padres, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Después caí en la droga, fui creciendo, caí en esa situación. A veces nosotros buscamos un refugio donde no la hay. Quizás yo quise buscar ese refugio porque quise refugiarme en la droga siendo joven, 13, 14 años, y era tan lindo, y quizás yo no conocí. Yo dije, recién conocí al Señor, pero yo no conocí al Señor. Porque si yo conocía al Señor iba a ser diferente. Como Samuel, si no me equivoco, que el otro día dije ministraba a Jehová, pero no conocía la palabra. Ministraba a Jehová y no conocía a Jehová. Entonces quizás yo no conocía. Llegué ahí a través de mi abuela, pero después dejé. En estos tiempos que he vuelto, que pasé varios procesos, que pasé por la cárcel, espiritualmente también, esas cosas, también ahora, muchas veces quise desistir, muchas veces quise dejarlo todo, pero me di cuenta que ahora he conocido al Señor, porque hay algo, como decía el joven Facundo, hay algo, me sedujiste, dice la palabra del Señor, que Él siempre nombra, oh Jehová, porque había algo en mi interior que no me dejaba que abandone el camino del Señor. Y hoy estoy agradecido a Dios por lo que Él ayer hizo en mi vida, porque a través de su sierva el Señor ministraba mi vida, ministraba con su Espíritu Santo. Yo sentí ese abrazo. Yo te estoy limpiando en esta noche. Yo quiero que te olvides. Yo estoy aquí para ti. Yo quiero que te olvides de todo, que vuelvas a empezar de cero, y después, usando la vida del pastor, un reseteo espiritual. Hablando a la sierva, pero yo tomé esa palabra para mí. Y el Señor hizo un reseteo en mi vida. Y pasé esas cosas, y a veces uno no lo entiende, porque ponerle en mi caso, estábamos en la iglesia, de la iglesia, y eso también. Y vemos la historia de José, la alabanza que estaba cantando, que sus hermanos mismos querían matarlo, querían destruirlo, querían hundirle. Pero aquel que tiene promesa de Dios no morirá, dice la alabanza. Estaba escuchando atentamente esa alabanza, esas letras. Entonces yo creo que Dios tiene promesa en mi vida. Pero ahora le doy gracias a Dios que estoy con ustedes, que estoy agradecido porque he conocido unos hermanos guerreros, valientes, de cuando uno, que siempre están, y mi pastor, le doy gracias a Dios porque cuando conocí a este varón de Dios, algo despertó en mí, algo diferente, algo diferente. Empecé a cambiar mi mentalidad porque pude entender
de que él tiene el mismo pensamiento casi que yo, el tema de, porque estamos tan atados a religiosidad y cosas que nosotros mismos impedimos a la gente llegar a los caminos del Señor. Entonces me puse contento, me puse alegre y me gusta escuchar a mi pastor cuando hablamos, cuando lo escucho. Tiene una sabiduría de Dios y le animo también a que podamos heredar eso, porque la sabiduría de Dios nunca está mal, lo que Dios, bendito Dios. Entonces me gozaba, ¿no? Cuando conocí al hermano César Augusto, pastor ahora, conocí un evangelista, conocí otros lugares. Dios me llevó a otros lugares a conocer. Cuando cruzaba la frontera, cuando antes de cruzar la frontera ya se estaba cumpliendo una de las profecías que me entregaron allá en la cárcel, y después cuando empecé a experimentar lo del Zoom, lo que estamos haciendo, estos estudios. Ayer yo no me pude conectar, estaba sin internet, y gloria a Dios. Entonces esto también me llevó a pensar, estoy en otra nación, estoy con gente de otros lugares, líderes, siervos de Dios, y estamos conectados en todo el mundo, y eso es algo, una de las promesas que Dios nos hace. Bendito Dios. Y también está nuestra nación, quizás nuestro vecino, nuestra familia, nuestros parientes, también puede ser una nación, para que nosotros le hablemos del amor de Dios. Entonces ayer, como le decía, ayer el hermano estaba diciendo que Dios hablaba sobre sanidad. Hoy también Dios habla sobre la sanidad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Vamos a leer esta palabra. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Dice el 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué lindo es cuando nosotros le decimos: ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia. Aquellas personas que te han hecho daño, aquellas personas que te han lastimado, o que a mí eso me llevó a ser una persona mala. Yo era una persona lleno de odio, lleno de rencor, lleno de... Así yo no le quería... Aparentemente era una... Pero por dentro estaba mal, por dentro estaba destruido. Ayer la hermana hablaba, ¿no? La sierva del Señor de un caparazón, que ya escuché 2 veces hablar, y a veces nosotros carreamos cosas, como decía nuestra hermana Abigail, y es necesario venir a la casa del Señor, y en el camino, como estos leprosos, fueron limpios. ¿Quién vino limpio a los pies del Señor? Yo creo que nadie vino limpio a los pies del Señor. Yo creo que Dios nos trae para limpiarnos. Él nos trae a este lugar, o nos trae a su camino, para ir quitando aquello que a Él no le agrada, para ir limpiando aquellas heridas, aquellas cosas que te han pasado quizás en la niñez, en la juventud, o en algún momento, o aún ahora mismo, puede que estés pasando por un momento difícil, de dificultad, y hay cosas en el corazón que uno cuesta soltar, cuesta dejar, pero si tú no estás en el camino, por eso quiero alentar al pueblo de Dios a que permanezcamos en el camino, porque hasta el día que Jesús venga, Él nos va a limpiar, porque Él nos tiene que preparar, Él nos tiene que levantar. Obviamente, como dije recién, nadie vino limpio a los caminos del Señor. Entonces, la fe de estos 10 hombres, o sea que yo puedo interpretar la obediencia, porque vayan, muéstrense al sacerdote. Automáticamente ellos fueron, y por el camino se dieron cuenta, pero solo uno, más abajo dice que solo uno volvió a agradecer. Encima era samaritano, y gloria a Dios, no se llevaban con el pueblo del Señor. Entonces, y nosotros, por gracias, la misericordia, vemos que hay un pasaje de una mujer que le pide un milagro al Señor por su hija,
Y el Señor dice que Él vino solamente a sanar a su pueblo, pero por esa fe de esa mujer hoy nosotros también podemos obtener esa gracia que se extendió, porque en realidad el pueblo escogido de Dios es Israel, pero nosotros por la misericordia de Dios pudimos alcanzar esto. Entonces dice el 14, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces yo puedo entender que en el camino el Señor nos va limpiando. En el camino el Señor nos va sacando esa amargura, esa tristeza, porque a veces uno se preocupa por cosas materiales, se preocupa por algunas cosas que nos hace falta, o quizás como a veces por una casa, quizás por ese proceso también estoy pasando yo, pero había sido que había algo importante que el Señor quería hacer en mi vida. Y ayer pude experimentar algo con Dios, algo diferente. Sí, muchas veces he sentido la presencia de Dios. Muchas veces cuando le adoro en casa, ahí en mi lugar ahí de intimidad, a veces me pongo a cantarle, siento la presencia de Dios, pero ayer fue diferente. Ayer fue algo hermoso, algo maravilloso. Quizás nosotros a veces no demostramos, somos muy, no sé cómo, inteligentes, no sé cómo se puede decir que hay personas que sí se le nota o se le ve, pero hay personas que aparentemente está todo bien y uno ni se da cuenta de lo que puede estar pasando, de qué dificultad, o de qué enfermedad, o de qué necesidad está pasando esa persona. A veces nosotros no nos vamos a dar cuenta. A veces no todos somos iguales, pero gloria a Dios, porque por esta palabra que Él me dio, esta palabra, el Señor viene hablando ya de sanidad, y Él quiere sanar a su pueblo. Él colocó en el corazón del pastor, de su siervo, sanando mi economía. Empieza sanando la economía, quiere sanar nuestro cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo, quiere sanar nuestra alma, el Señor quiere limpiarnos, el Señor quiere que seamos limpios, quiere que nosotros dejemos todo el pasado atrás y que sigamos a la meta y no nos detengamos, porque si hay algo que limpiar, en el camino el Señor lo va a hacer, en el camino el Señor nos va a seguir limpiando, en el camino el Señor va a estar trabajando. Todo aquel que a Él no le agrada, todo aquel que nosotros tenemos en nuestro corazón, que tenemos odio, rencor, tristeza o algo que no le gusta a Dios, Él nos va a sacar, nos va a limpiar. Como el alfarero trabaja en ese barro, así es el Señor. Si nos mete en un proceso, en un momento de dificultad, como leía el joven Facundo la palabra, que tenemos que considerar, pero nosotros los cristianos, nosotros los seres humanos, quizás nosotros los cristianos principalmente, somos muy quejones, pero hay que considerar, decía la palabra. Y cuando está gozoso, está alegre, está recibiendo bendición, gloria a Dios. Así que quiero animar al pueblo de Dios. Y si hay algo, en estos días tenemos también Santas Cenas, también, gloria a Dios. Con la ayuda de Dios vamos a terminar esta campaña de 10 días. Tercera edición, venga a tu reino, y vamos a proclamar el reino de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo de Dios venga a reinar en nuestro corazón. Porque si el Espíritu Santo de Dios no reina en nuestro corazón, puede que sea un caparazón, como decía la hermana, como decía la sierva del Señor. Pero si el Espíritu Santo de Dios reina en nosotros, tú eres un rey también. Dios nos llamó. Me venía a la mente, ¿no?, lo que estábamos viendo con los pastores, nuestro, gloria a Dios, apóstol, el tema de Ciro, una historia muy interesante y que queda en mi mente así, dando vuelta, que Dios nos llamó también a ser reyes. Estamos estudiando eso, a ser reyes y sacerdotes. Comparto nomás esto, porque como hoy decía,
que nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, un pueblo una estructura. Algo, nosotros presentamos un evangelio exigente, es exigente, en la obediencia, en el amor, en la misericordia, en poder ver la necesidad del otro. Eso Dios nos llama, pero no porque yo me pinto el cabello, porque esto, por la ropa. A veces esa estructura nos hace ser como la palabra del otro día del fariseo, gloria a Dios, porque a los fariseos Jesús le llamó sepulcro blanqueados. Y una palabra muy dura, una palabra muy... Porque por fuera están hermosos, pero por dentro hay inmundicia, hay maldad, hay envidia, hay celos, hay contiendas, hay división. Y eso no le agrada al Señor. El Señor quiere que tengamos paz con nosotros mismos para poder transmitir paz a los demás. Yo en mí, el Señor ayer hacía algo maravilloso. Yo empecé a soltar quizás perdón a aquellas personas que antes me han hecho daño, o que la vida, las malas decisiones que yo fui tomando me han hecho daño. Y yo tenía dentro de mí cosas que quizás aparentemente no me hacía daño, pero sí, porque no te deja crecer espiritualmente. No te deja crecer, no te deja avanzar. Y Dios nos llamó a cosas grandes. Dios nos llamó a avanzar, a predicar el Evangelio, a salir, a buscar, a rescatar a las almas de las garras del enemigo. Que Dios nos ayude en este tiempo y sigamos. Que Dios nos quiere sanar, Dios nos quiere limpiar. Gloria a Dios. Dice gloria a Dios. Y entonces uno de ellos, dice el 15, uno de ellos que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz. Solamente uno. Y eran 10. Y eran 10 que fueron sanados. Yo quiero ser uno de esa persona agradecida a Dios, que me ha limpiado, que me ha sacado del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, de la adicción, de tantas cosas que a veces uno está sembrando y después viene, o como decía el pastor, a veces tu foto. Porque yo recuerdo que cuando pasó lo que pasó, lo que fui a parar en la cárcel, vino alguien y me sacó una foto. Yo no le di importancia. Yo era desconocido esa persona, y después que pasó un par de tiempo, yo asistía a los cultos ya. Trataba de tener esa conexión con Dios, para poder uno soportar también. Obviamente yo me hice cargo del error que cometí, y que yo no soy nadie para quitarle la vida a alguien. Aleluya. Eso me dolió mucho, pero antes de que vuelva en sí, a mí no me importaba la vida. Si mi vida misma no me importaba, menos me va a importar de la otra persona. Entonces me sacaron fotos. Después de un tiempo, un pastor me hizo acordar, en revelación el Señor le había mostrado qué es lo que estaban haciendo con esa foto. Pero pasaron como 5 o 6 años de ese día, porque ese día mismo fue cuando me llevaron al hospital, cuando yo estaba ahí. Antes ya estaba detenido. Y a veces esas cosas también nos perjudican, no nos deja crecer, pero nosotros tenemos la oportunidad en el camino del Señor de ser limpio, de ser sanado con la ayuda de Dios, como estaban leyendo la palabra, el salmo que leyó el hermano, gloria a Dios, que decía aquí: bienaventurado el hombre cuya confianza o fuerza está en Jehová. Gloria a Dios. Él nos fortalece, Él nos da la fuerza, la capacidad para vencer ese odio, ese rencor. Pero si nosotros no le permitimos a Él, Él no nos va a dar
Porque me acuerdo un día me crucé, que en ese entonces era enemigo, me crucé así y el hombre tapaba el rostro así como para que yo no le conozca. Pasó unos 20 metros y yo le llamé así. Y ahí se dio vuelta así y vino. Fulano. Y yo le pedí perdón y le dije, te perdono también, te perdono. Yo quiero ser libre de esto. Aleluya. No te voy a hacer ningún daño. Te perdono, salió del corazón, salió del alma, y yo me sentí libre de ese odio que sentía hacia esa persona. Y así, todas aquellas personas que quizás te hicieron daño, que quizás hoy a veces puede que ya no esté esa persona, pero tú puedes soltar perdón. Tú puedes decir, Señor, yo suelto perdón hacia fulano, hacia fulana que me han hecho daño, hacia aquella persona, pero Dios se va a encargar de sanar las heridas, de sanar, porque no todo lo que es lepra, porque yo veo que la gente está bien, ¿no? Que se relaciona mucho con el pecado, la lepra, muy bien está, pero también hay cosas que no es pecado que uno tiene guardado dentro. Quizás un error que uno ha cometido, o quizás algo que está dentro de mí, que también es una lepra, porque está ahí y no puede salir. Y solamente el Espíritu Santo nos puede limpiar, nos puede sanar y nos puede restaurar. Y yo dije en esta edición, yo quiero más, yo quiero más de ti. En esta tercera edición, Señor, yo quiero realmente ser alguien diferente dentro de mí, conmigo mismo. Y yo sé que Dios lo hará contigo también. Yo sé que Dios va. Yo no le he hecho ningún propósito a Dios, digamos, porque muchos hacen, le presentan a Dios un propósito para hacer la campaña. Yo solamente le pedí para que Él me dé la oportunidad de estar. Por el tema del trabajo, a veces me venía muy tarde, pero gloria a Dios, estos días, el primer día se me puso complicado. El primer día, después pude venir y a las 4:30, 5 de la tarde ya nos estamos liberando, ya se alivianó el trabajo, pero estoy trabajando, pero Dios preparó, y dice la palabra del Señor que cuando nosotros pedimos algo al Señor creyendo, y también si está dentro de su voluntad, eso se hará, eso Él lo hará. Cualquiera cosa que pidiera al Padre en mi nombre, dijo Jesús, será hecho. Pidiendo, creyendo, será hecho. También dice una parte que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, será hecho. En estos días el enemigo quería atacar en mi espíritu. Está mi mamá, está ahí. Entonces, cosas así el enemigo a veces te quiere tirar dardos en la mente. Porque acá está realmente donde nosotros nos hacemos fuertes en el Señor. Aleluya. Está en la palabra del Señor, pero también la mente, porque nosotros podemos dominar nuestra mente. Nosotros tenemos el poder de abrir puertas y cerrar puertas. Entonces venía esas cosas, yo le hablé a mi mamá, ahora no está viniendo, varios días ya, no sé si se dieron cuenta, y fui a visitarla un par de veces, pero sigo orando. Es una mujer joven, lleno de salud, porque Dios la sanó, el Señor hizo la obra en ella, pero el enemigo siempre algo quiere hacer. Vino mi hermana, pero estamos orando por ella, estamos orando por mi hermana que está viviendo con mi madre también, que yo sé que el Señor va a hacer la obra. Y le pido oración, que nos pongamos a clamar, para que todo plan del enemigo, toda obra del enemigo, todo como decía el siervo de Dios, todo contragolpe, porque ella me dijo, yo me levanto a orar a las 3 de la mañana todos los días por ella, porque le complica un poco, y el enemigo hace su contragolpe, metiendo cosas, diciendo cosas. Entonces
quiero pedir oración a favor de mi madre, Evangelina Estela, que Dios pueda fortalecer y que ella también, si quieren ir a visitar, hablar con ella, a ver, porque a veces, como dijo Jesús, el profeta en su propia tierra es un poco complicado, no los quieren escuchar, y a veces Dios puede usar tu vida. Por eso estamos aquí, porque Dios quiere usarnos, Dios quiere usarnos, y por eso Él nos ha llamado para usar nuestra vida. Entonces quizás a mí por ahí no me escucha, soy su hijo, sabe que la quiero mucho, pero vaya a saber uno qué es lo que Dios tiene para su vida, y también que ella pueda tener ese encuentro con Dios. Me habló muchas cosas lindas de que Dios hizo en ella. Ella, cuando estaba viviendo ahí en su pueblo donde vivía, no caminaba más, se hinchaba todo, no podía, le dolía todo lo que era la columna, y estaba enferma, pero en realidad era un enfermo espiritualmente, cosas que le tenía atado, y la falta de perdón. Y a veces eso nos lleva de vuelta allá a donde volver a empezar vuelta. Por falta de perdón, a veces el enemigo es tan astuto. Entonces eso de paso le comento, y el enemigo me quería atacar por ese lado para querer desanimarme, pero yo le dije: Señor, dame fuerza. Yo solo quiero, como decía nuestro hermano Mauricio, que me gozaba el otro día, en la palabra que decía: dame solamente trabajo para poder lograr esto. Y yo le pedí al Señor: dame fuerza, salud y vida para poder recobrar ese ánimo de poder seguir con los hermanos en la campaña, para poder lograr. Y yo sé que Dios tiene algo para nuestra vida, yo sé que Dios algo quiere hacer en medio nuestro, en medio de su pueblo. Bendito Dios. Yo quiero invitar a nuestro hermano César